Y en el día de hoy vamos a terminar en esta serie que hemos estado de Hebreos. Y queremos, para los que nos visitan en el día de hoy, recordarles que hemos estado unas cuantas semanas presentando el autor de Hebreos, que trae palabra, un autor desconocido para nosotros, pero que sabemos que es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Y nos trae palabra a aquellos judíos cristianos que vivían en esta época, que estaban siendo perseguidos y que a la misma vez estaban perdiendo la fe y deseaban regresar al judaísmo, regresar nuevamente a donde ellos salieron. Y el autor de Hebreos les deja saber claramente que como una vez ellos haber probado la verdad, haber estado en la luz, van a regresar nuevamente a la oscuridad de donde ellos salieron, y les presenta al Señor Jesucristo como mucho más superior a lo que ellos podían tener en el pasado, en el Viejo Testamento. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es superior a los sacerdotes que presentaban sacrificio una vez al año y tenían que presentarlos por sus pecados. Jesucristo es superior al tabernáculo. Jesucristo nos presenta un nuevo pacto y Jesucristo lo es todo para nosotros. Como nosotros, una vez haber conocido la verdad, podemos regresar al lugar de donde nosotros salimos. Y cada uno de nosotros tiene un comienzo diferente. Cada uno de nosotros ha salido posiblemente de no creer en nada o de otros tipos de falsas doctrinas que hemos salido, y ahora nosotros tenemos la luz en Cristo Jesús y disfrutamos de la verdad. ¿Por qué nosotros tenemos que volver atrás? ¿Por qué tenemos que mirar atrás cuando ya nosotros hemos conocido la verdad y estamos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Y decíamos también que el autor nos presenta y nos deja saber que todas estas cosas van a ser realidad en nuestra vida por medio de la fe. Es por medio de la fe que podemos alcanzar todas estas cosas, porque el raciocinio, nuestra mente, nuestra sabiduría humana nos lleva hasta cierto camino, pero de ahí en adelante tenemos que caminar por fe. Como les decía, si usted va caminando y aquí hay un barranco, su mente, su sabiduría humana le va a decir: hasta aquí llegaste, no vas a pasar de aquí. Para nosotros pasar de ahí, tenemos que dar ese paso de fe y en obediencia delante de la presencia de Dios y caminar entonces bajo el poder del Espíritu Santo para que todas estas cosas se puedan hacer realidad en nuestra vida. Y el autor nos presenta lo que nosotros llamamos esos hombres y mujeres de fe, aquellos que creyeron sin ver, aquellos que creyeron en un momento dado y caminaron por fe, como Abraham, como Moisés, como Noé. Todos ellos caminaron por fe, aún sin recibir lo que el Señor les había prometido, porque vieron a la distancia. Y hablamos de la fe y de la esperanza. La fe para vivir el día de hoy y la esperanza que tenemos para el día de mañana, cuando todas esas promesas se han de cumplir en su totalidad. Y aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, sabemos que en un momento dado, cuando ese momento de la muerte llegue, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y que si aún caminamos en esta vida y llega el rapto, nos vamos con Jesús. Pero si no llega en nuestra época, tenemos esa fe y esa esperanza de que en un momento dado vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y si el rapto viene, estamos aquí bien. Y si ya hemos partido, hermanos, les voy a decir una cosa: nos vamos con Cristo de todas maneras, porque tenemos la promesa de que el Señor ha de resucitar a los muertos y vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a estar delante de la presencia de Dios. Así que él sigue en este momento y nos está diciendo que aunque se han presentado cosas que tenemos que creer, hermanos, hay cosas que también tenemos que aplicar. Nosotros no solamente tenemos que oír la palabra, sino que tenemos que aplicar la palabra por medio de la fe y caminar en fe y caminar en obediencia. Y ahora nos dice, estamos en el capítulo número 12 del libro de Hebreos, y nos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el principio y el fin. Ese es nuestro Señor Jesucristo, eterno por siempre.
y nos deja saber claramente a nosotros que este camino que tenemos en Cristo Jesús, Él lo presenta de una analogía tan linda y tan bella, que la presenta como una carrera de perseverancia. No es correr los 100 metros y usted corrió y se quemó y ahí terminó. Lo está presentando como un maratón, es algo para largo. Y cuando usted se prepara para un maratón, usted se prepara de una forma totalmente diferente a como se prepara para una carrera corta. En un maratón usted tiene que tener perseverancia, tiene que estar preparado. Y nosotros nos preparamos para esta carrera en la fe, con los fundamentos de nosotros, que son nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios, leyendo la palabra, meditando la palabra, orando la palabra, buscando la revelación, la iluminación del Espíritu Santo y aplicando todas estas verdades a nuestra vida para caminar en fe y en obediencia. Y cuando usted se prepara para una carrera, hermano, yo no sé a los que les gusta correr aquí, yo corrí en mi tiempo. Dije en mis tiempos, ya esos tiempos están como bajando. Pero cuando usted se prepara para una carrera, usted tiene que tener ciertas cosas en consideración. Y ciertas cosas en consideración es que usted tiene que correr liviano. Usted no puede correr con un montón de peso encima. Porque cuando usted corre con un montón de peso encima, usted no va a correr a su capacidad. Y si usted ve los corredores por ahí, los corredores tienen unas zapatillas que no pesan absolutamente nada, par de onzas. Y su ropa es bien liviana. Para que no les sirva de contrapeso, de lastre, cuando ellos están corriendo una carrera. Y así es que nosotros nos preparamos también en esta carrera espiritual que nosotros tenemos. Tenemos que prepararnos dejando el peso de las cosas y los bagajes que nosotros llevamos en nuestra vida. Mira lo que dice el capítulo 2 en el versículo número 1. Por tanto, diciendo, enumerando lo que ya he dicho anteriormente, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, a esos que ya han vivido en la fe y que viven por la fe, y todos aquellos que Él ya nos presentó en el capítulo 11, despojémonos de todo peso, y especifica, y del pecado que nos asedia. El pecado, hermanos, es un peso y lastre que nosotros llevamos encima y tenemos que dejar, porque cuando usted va corriendo, usted tiene que dejar todo el peso para poder llevar a cabo la carrera con sus ojos puestos en la meta, y nuestra meta se llama Cristo Jesús. Y vamos en esa carrera y tenemos que dejar ese pecado que nos pesa, porque cuando venimos a Cristo Jesús y venimos a sus pies, dejamos todo aquello que nos ha consumido a nosotros en pecado. ¿Qué es lo que a usted le pesa hoy en día en su carrera? ¿Qué es lo que usted va cargando en sus espaldas que usted tiene que dejar para poder correr esta carrera espiritual a la que Jesucristo nos ha llamado a cada uno de nosotros? Y cuando usted va en esa carrera, usted lleva los ojos puestos en la meta. Usted no puede estar mirando para el lado, no puede estar mirando para la derecha, no puede estarse acordando si dejó sus llaves en el carro, si dejó el café puesto. Usted va concentrándose toda su mente, todo su cuerpo en esa carrera, y de la misma manera en nuestra carrera espiritual no solamente nos dejamos y abandonamos el pecado, sino que tenemos que dejar también todo lo que nos distrae a nosotros en esta carrera espiritual. La palabra dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Por lo tanto, cuando usted va corriendo, usted no puede estar mirando a la derecha y a la izquierda. Tiene que tener sus ojos puestos en la meta. Y de la misma manera, cuando nosotros vamos en esta carrera espiritual, tenemos nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo y dejamos todas esas distracciones que nos pueden impedir un avance en nuestro camino espiritual. ¿Cuáles son esas distracciones que nosotros tenemos que dejar? Entendemos muchas veces, sí, el pecado, sí, perdón, pastor, sí, yo he estado haciendo estas cosas, perdóname, Señor Jesús. Entendemos, claro, que hay ciertas cosas, pero cuando hablamos de distracciones, no estamos tan conscientes de qué es lo que a nosotros nos distrae. Porque todo es permitido, pero no todo me conviene.
El ver un juego en la televisión, un juego de pelota, de baloncesto, hermanos, eso no es ningún pecado, no hay pecado en ello. Que usted vea una película sana, no hay pecado en ello. Pero si eso le consume a usted 3 o 4 horas del día, y en ese día usted no saca tiempo para el Señor, eso es una distracción. Le es permitido, pero en ese momento no le conviene, porque si usted sigue de esa manera, usted va a perder la carrera, no va a llegar a su meta. Y eso es lo que el autor nos quiere dejar saber claramente, que en esta carrera espiritual tenemos que dejar no solamente el pecado, sino aquellas cosas que nos distraen. Versículo número 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué he puesto los ojos en Jesús? Si usted quiere el mejor ejemplo de perseverancia, y uno que corrió y llegó a la meta y ganó y cumplió su propósito y recibió su premio, su galardón, es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro ejemplo, y de la misma manera que Él lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Corrió con perseverancia, sin distracciones, dependiendo en todo momento del Espíritu Santo. Y esa es la manera en que nosotros también, hermanos, tenemos que hacerlo. Tenemos que correr con los ojos puestos en Jesús, perseverando en la fe, dejando el pecado, dejando las distracciones. Y como nuestro Señor Jesús hizo, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En este camino espiritual no todos van a ser colores de rosa, hermano. No estamos corriendo sobre pétalos de rosas. Hay ciertos sufrimientos, ciertas cosas que vamos a pasar. El Señor Jesús sabía claramente cuál iba a ser su recompensa. Él iba a morir en la cruz y sufrió por nosotros, puestos los ojos en su meta, puestos los ojos en su recompensa, en su galardón. ¿Y cuál fue? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Se sentó en posición de autoridad al lado de su Padre Celestial, al que cumplió a cabalidad en fe y en obediencia. Y el Señor lo levantó, lo resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y se sentó en posición de autoridad delante del Señor. ¿Cuál es nuestra recompensa, hermanos? Nuestra salvación, que ahora la tenemos y se va a ser completada cuando estemos delante de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mantener nuestros ojos puestos en nuestro Salvador. Ganó la carrera. Después el autor nos habla acerca de la disciplina y nos habla de que en este camino, hermanos, vamos a ser disciplinados, porque al que el Señor disciplina es porque le ama. Y hay mucha diferencia entre disciplina y un castigo. Disciplina es para nuestro bien, para cambiar nuestros métodos de pensar y de actuar. Castigo habla de sufrimiento. Cuando nosotros hablamos de que el Señor nos disciplina, es porque nos ama y quiere que caminemos en rectitud. Y gloria a Dios por ello, porque cada uno de nosotros necesitamos esa disciplina en nuestra vida. Pero para llegar a este galardón, el autor sigue en el versículo 12 y empieza a hablar de que tenemos que caminar, hermanos, en santidad. Hay mucha gente que esa palabra no le gusta. Seguida dice: yo no soy perfecto, porque usted me habla de ser santo, porque santo no tiene que ver nada con perfección. Santo quiere decir que estamos separados del mundo, es uno, pero también separados para Dios. Y en santidad nosotros somos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Eso es lo que quiere decir, porque la palabra nos dice claramente que el Señor dice: sed santos, porque yo soy santo. Necesitamos esa santidad, necesitamos separarnos del mundo y de las cosas que nos consumen. En esta carrera necesitamos separarnos del peso que nos puede impedir correr en este camino de fe, obediencia y santidad delante de la presencia de Dios, y dejarnos de todas esas distracciones. ¿Para qué? Para que alcancemos ese reino de Dios que es inconmovible. Miren lo que dice el versículo 28.
Así que recibiendo nosotros un reino que es ¿qué? Inconmovible, que no se mueve, que está sólido, que está perfecto. Tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Por ello, porque Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz y por ello tenemos nosotros salvación y perdón de nuestros pecados. Hay en nuestro corazón una gratitud que es inspirada porque Dios es fiel en nuestra vida. Miramos hacia atrás y vemos la fidelidad de Dios en nuestra vida. Y ahora hay en nuestro corazón ese deseo de agradar a Dios, de servirle a Dios. Como decía la hermana, tenemos unos talentos, unas capacidades que el Señor nos ha dado. ¿A quién se los estamos dando a servir? ¿Al mundo o se los estamos puestos a los pies de la cruz para servir a nuestro Señor Jesucristo? ¿A quién? ¿Qué talento? ¿Qué capacidad? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? No me digas que no tienes nada, porque cada uno de nosotros tiene algo, hermanos. Cada uno de nosotros ha recibido algo que podemos brindar a Dios, no para nuestra salvación, porque no es por obras que somos salvos, sino brindarlos en gratitud por lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y gloria a Dios, porque lo repito como un papagayo, lo mejor que Dios me ha dado a mí, hermanos, es la salvación. Lo repito y lo sigo repitiendo, es el regalo más preciado que yo tengo en la vida, mi salvación. Y por eso es que hay gratitud en el corazón de este humilde servidor suyo. Por eso es que estamos aquí sirviendo en esta iglesia. Por eso es que estamos aquí predicando. Por eso es que estamos aquí sirviéndole a Dios de la misma manera que lo están haciendo ustedes y cada uno de ustedes. Porque hay una gratitud cuando el Espíritu Santo nos revela y nos ilumina a cada uno de nosotros de dónde salimos, por qué salimos y para qué salimos de ese lugar. Cuando nos revela y nos deja ver claramente el pecado que había en nuestra vida, la oscuridad donde estábamos y lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Porque ahora hay paz, hay gratitud, hay esperanza, hermano. Que no importa lo que suceda en este mundo vuelta redonda, cada uno de nosotros estamos firmes en el Señor Jesucristo. Y un día vamos a estar delante de su presencia, glorificando, honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por ello. Luego pasa en el capítulo 13 y con esto terminamos. Nos habla de los deberes cristianos. Si hay gratitud en nosotros, entonces, hermanos, hay una responsabilidad que tenemos que aceptar. Siempre decimos, no tenemos que hacer nada para nuestra salvación. Jesucristo lo ha hecho todo y es pura verdad. Pero cuando nosotros alcanzamos la salvación, con ello viene una responsabilidad que nosotros recibimos de dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Hay una responsabilidad de llevar el evangelio. Hay una responsabilidad de compartir ese evangelio. Hay una responsabilidad de traer luz a hermanos que están a ciegas en la oscuridad de la misma manera que nosotros estábamos. Hay una responsabilidad de servir a otros. Hay una responsabilidad de llevar un vaso de agua fría a aquel que lo necesita, de suplir una necesidad de aquel que la necesita, porque Jesucristo suplió tu vaso de agua, Jesucristo suplió tu necesidad, y ahora tú estás en disposición de servir a otro, porque es Jesucristo a través de ti que está proveyendo ese otro vaso de agua y esa otra necesidad a aquel que la necesita. Hay que ponerse en pie y decirle: gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida, y ahora yo estoy dispuesto a servirte. Y nos habla de deberes cristianos, responsabilidades cristianas. Una de ellas, la hospitalidad, de servir a otros, de ayudar a otros, de recibir a aquel que está enfermo, aquel que está necesitado, aquel que necesita oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitados hay a vuelta redonda? Acuérdese que en un momento dado usted estuvo necesitado y alguien le trajo el evangelio, alguien le trajo la luz, alguien le trajo ese vaso de agua fría o le cubrió esa necesidad a usted. Nos habla de honrar el matrimonio porque
Lo que une a esta sociedad, el fundamento de nuestra sociedad, hermanos, es el matrimonio. Un matrimonio sano, fuerte, centrado en Cristo Jesús, poniendo los ojos en Él. Por eso es que el enemigo quiere romper los matrimonios. Con el matrimonio, si rompe el matrimonio, no solamente rompe a los que están casados, rompe a sus hijos, trayéndoles dificultades y circunstancias. Se rompe el hogar. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se rompe igual, porque los que estamos aquí somos reflejos de la sociedad donde nosotros vivimos. Con ellos rompe el matrimonio, destruye a los hijos y destruye como finalidad a la propia iglesia. Eso es un deber cristiano. Dice el versículo número 5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré y no te desampararé. Esa es promesa de Dios. La toma el autor de Deuteronomio: no te dejaré, no te abandonaré. Dios siempre está en medio de nosotros, en medio de las dificultades. Él está ahí. ¿Cómo yo lo sé? Yo doy palabra y doy fe de ello, porque en medio de mis problemas, de mis circunstancias y de mis tribulaciones, Él jamás y nunca me ha fallado. Nunca, nunca. Él siempre ha sido fiel y ha estado conmigo ahí. Por eso el que está aquí está presente de pie. Porque si no hubiera sido por Él, estuviera perdido. Y sabe Dios si ya yo hubiera perdido la vida hace muchos años, por caminar en desobediencia y no haber puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Usted no me tiene que obedecer a mí ni sujetarse a mí. Usted se sujeta y obedece al Señor Jesucristo. Si este pastor que está aquí predica la palabra de Dios, usted entonces se sujeta a la palabra de Dios. No deje que ningún pastor lo manipule. No deje que ningún pastor lo engañe. Para eso usted tiene la palabra. Eso es un deber cristiano suyo. Su responsabilidad es empezar a discipularse, empezar a oír la palabra de Dios, empezar a buscarla. Usted quiere saber la verdad que el pastor le va a traer, mírela aquí, está aquí presente. Métase en la palabra de Dios, busque de la palabra de Dios. Y si yo estoy predicando algún versículo que no está en la palabra, usted va a despertar y decir: eso no estuvo ahí, el pastor no está predicando, y se evita meterse en cultos y en otras cosas. Por eso es que son deberes cristianos. Tenemos que caminar en Cristo Jesús, en un lugar donde se predique la palabra de Dios con una doctrina sólida. No se meta en Facebook, en muchas cosas por ahí, y acabe con una mezcolanza de doctrinas y de cosas. Fundamentese en esto primero, y después, cuando usted oye el que está en la radio, en la televisión, usted puede saber si está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Usted, como cristiano, tiene un deber, y ese deber es discipularse, empezar a buscar profundidad. No se quede en lo llano, empiece a buscar profundidad en la palabra y buscar de Dios. Y termina con una bendición y salutaciones finales para darnos fortaleza y paz, y al final nos da una exhortación. Mire lo que dice el versículo 20: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludar a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia les saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén.